Dios, hermanos, nos concede ya estar en la hora 16 de nuestra materia Libros Históricos. El tema es Segundo de Crónicas y el título Reyes de Judá. En este caso así está dividido. La tarea es enliste reyes buenos y reyes malos de Judá. Como les amamos, la lista es esta. Esta puede ser la tarea exactamente, ¿no? Ya usted le modifica lo que quiera, pero algún comentario, florecitas, palomitas. Las palomitas como que no cuentan mucho, pero básicamente son los reyes buenos y los reyes malos de Segundo de Crónicas. Recordamos que los reyes tienen varios cronistas. Normalmente, ¿qué pasó en su reino? ¿Qué hicieron? Aciertos. Más bien enfatizan los aciertos que los desaciertos. Pero en el caso de Reyes, Crónicas y Samuel son tres enfoques. Samuel habla mucho de David y al principio pues lo que fue el reinado de Saúl y de David. Posterior a esto, ya los mismos cronistas hacían las crónicas de lo que pasaba con los reyes. Por eso tenemos los libros de Primero y Segundo de Reyes, que en el material hebreo son libros conjuntos. Son así como un bloque de 6. Para nosotros son Reyes, Crónicas y Samuel. Y para los judíos le habla de otra manera como crónicas, ¿no? Crónicas de los reyes. Pero estas crónicas tienen mucho que ver con lo que estaba pasando. Y básicamente vamos a hablar nosotros hoy de Salomón. Básicamente son pocos capítulos. Pero tenemos que ver entonces cuándo se dividió el reino con Roboam. Y luego tenemos a los reyes buenos y los reyes malos. Los reyes buenos son 7. Después de Salomón son 7 y los malos son 19. Entonces son muchos, más malos que buenos, ¿no? Pero decíamos, bueno, la cuestión ahí es que nosotros veamos que de los buenos reyes hay aportaciones. O sea que aunque todos los demás no lo hagan bien, el que lo hace bien, pues va a tener bendición, ¿no? Pero hubo quienes sí fueron malos, definitivamente, y no hablamos del norte, donde eran inconversos y eran de otros dioses, hablamos del sur, puros descendientes de David. Entonces tenemos que hablar de Salomón, la gran sabiduría que tuvo. ¿Cuál fue el problema de Salomón? La falta de santidad. Porque la sabiduría está bien, ¿no? Ser sabio está bien. Cuando de hecho le pide a Dios, parece humilde. Y Dios le dice, bueno, como no pediste mucha riqueza y fama, te la voy a dar. Pero vas a ser el hombre más sabio. ¿Recuerda usted que disertó? Disertó en animales, en vegetales, o sea, era muy inteligente. Algo así como la taxonomía, ¿no? Que clasifica animales y vegetales. Salomón aportó algo a eso. No todo, pero mucho. O sea, sí era muy sabio. Pero además de ser sabio, lo malo es que no fue santo. Cuando ya tuvo la riqueza y la fama, pues no estaba en las cosas de Dios. Dice los libros que entonces adoró a los dioses de sus mujeres. ¿Se acuerda? O sea que ya no era fiel, cosa que David no, aunque también cometió graves errores David, nunca se apartó de Dios. Yo creo que esa es la base, ¿no? Para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, arrepentirnos. Entonces fue un hombre muy sabio, pero también dice que tuvo muchísima riqueza, ¿no? Dice ahí del 1:14-18, Salomón tuvo 1,400 carros, 12,000 jinetes y acumuló mucha plata y oro. O sea, tuvo miles de jinetes, miles de caballos. Y cosa que en el Pentateuco decía Moisés, que los reyes no se enriquezcan, porque la riqueza oscurece nuestro corazón. ¿Ya? Cuando hay una abundancia tan exagerada, ya Salomón no medía las cosas. O sea, dice que en su tiempo el oro era como piedras, así dice. Acumuló oro, parecía así inagotable. Y la plata también, dice, tenía mucha plata y tenía piedras preciosas. Entonces esa riqueza tan grande lo que hace es desviar el corazón. Todavía en la actualidad se dice que están allá en Jerusalén las caballerizas de Salomón. Hay así como cimientos de lo que eran sus caballerizas. Imagínese usted para 12,000 jinetes y tenía pues 1,400 carros. Es interesante, 1,400 carros es una gran cantidad, pero para cada carro había varios caballos y había varios jinetes. O sea, tenemos entonces mucha riqueza. Entonces no está mal la riqueza. Lo malo es poner nuestro corazón en la riqueza, porque realmente no está mal en sí, pero tuvo tanta riqueza Salomón que empezó a descuidar otras cosas muy importantes. Recordamos apostasía, ¿no? Dice también que apostasis es apartarse. Recuerda, apostasis en griego es ponerse a un lado. O sea, Salomón se puso a un lado de las cosas de Dios. Nosotros creemos que, bueno, cuando él escribe Proverbios, la parte de Proverbios que escribe, pues está bien.
sabiduría, el papá aconseja al hijo, está con muchos conceptos muy buenos. Pero en el tiempo que se desvió con tantas mujeres, ya se va entonces al Eclesiastés. ¿Se acuerda? Que incluso Eclesiastés es como un predicador en hebreo. O sea, así mismo él se llamaba predicador. No era un predicador, era un rey. Pero era tan enfocado en las cosas de Dios ya que dice, hagan de cuenta que les habla un predicador. Y eso es Eclesiastés, igual que la palabra eclesía. Congregación, Eclesiastés es un hombre de asamblea, un hombre que predica. Parece que predicaba, pero el tiempo que se apartó, de verdad es que estuvo mal delante de Dios. Porque dice que tuvo 1000 mujeres, ¿no se acuerda? O sea, no era un adulterio pequeño, era un gran adulterio. Y ese gran adulterio le trajo consecuencias. Dice el texto, cuando fue viejo, se apartó su corazón de Dios y sus esposas adoraban ídolos y él también. Entonces, una cosa tremenda, un hombre tan sabio adorando ídolos. O sea, ¿cuál es el problema? La falta de santidad. Yo creo que sí podemos tener riqueza y fama, pero santidad. Con santidad, hermanos, consagración, arrepentimiento, cambio en el corazón. Hay muchas cosas buenas, ¿no? Pero sin santidad no hay nada. Aunque sea tan sabio como él o tan rico, ¿no? Porque recuerda que dice que muchos reyes comentaban la riqueza en Jerusalén. Dicen, en Jerusalén hay un rey muy rico que comercia y que tiene oro y plata y hasta la reina de Saba, ¿no? ¿Te acuerdas de los sabeos al sur de Arabia? O sea, vino una situación muy de comercio grande, parecía un hombre pues de veras admirable. Lo malo es que su corazón se apartó de Dios. Entonces yo creo que es una cosa buena que nosotros pensando en lo que Dios nos da o lo que no nos da, pensemos por qué nos da o por qué no nos da lo que nosotros le pedimos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, si Dios me diera más, yo seguiría fiel. ¿Quién sabe, hermano? Lamentablemente hay muchos que ya no son fieles, ¿no? ¿Usted conoce gente que ha prosperado y ya no están las cosas de Dios? Tienen negocios, tienen tantas cosas que hacer y ya las cosas de Dios las vamos dejando a un lado. O sea, somos igualitos que Salomón. No nos admiramos de Salomón. Lamentablemente es lo mismo que hay en nuestro corazón. Un corazón que se va a la riqueza, que se va a las cosas mal, pues entonces se pierde, ¿no? Nada menos dice que Salomón hizo pacto con Hiram. El rey de Siria era rico en cedro y en caballos y en naves, y Salomón hizo un pacto con él. Le dijo, yo te voy a dar mucho dinero, pero quiero que me mandes artesanos, que me hagan buenas naves, que manejen los carros, que hagan los carros para los caballos. Hizo mucho comercio. Comerciar no está mal. Lo malo es que ya su corazón no estaba en las cosas de Dios. No sé cuántos tenemos esa idea, ¿no? ¿Con cuánto gané? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me están pagando? Eso está bien, no está mal. Pero si no pienso más allá en las cosas de Dios, entonces mi corazón se aparta de las cosas de Dios. Ya no nada más estoy diciendo cuánto tengo, cuánto no tengo, sino que ya no estoy en las cosas de Dios. Por eso siempre las cosas de Dios no hay que negociarlas. Los tiempos de Dios, las cosas de Dios, nuestros talentos para Dios, es muy importante. ¿Cuánto más pudo hacer Salomón? Si hizo más de 1000 proverbios, si hizo varios libros, era un hombre tan sabio, podía hacer mucho más. Lamentablemente, cuando se apartó de Dios, no fue productivo. ¿Recuerda eso? O sea, el tiempo de su apostasía dejó de escribir. Pensamos que cuando escribe Eclesiastés ya es viejo y se arrepiente, porque dice, este es el todo del hombre. Yo tuve riqueza, tuve fama, fui un hombre muy próspero, pero no me llenó. Era todo como vacío debajo del sol. Habla como de una insatisfacción. Entonces, hermano, la riqueza y la fama que parece muy buena, finalmente sin Dios igual, pues nos lleva a la perdición. Otra cosa tremenda hizo el templo. Recuerda que él construyó el templo. Cuando lo construye, eso está muy bien, porque hace pacto con Dios. Porque dice, vamos a hacer la dedicación del templo. Dice que le puso piedras preciosas, oro, plata, madera, parte que David le dejó y parte que él tuvo. O sea, lo que los dos reyes hicieron. David y Salomón aportaron, imagínense nada más. Era una riqueza muy grande, ¿no? Para el templo de la casa de Dios en ese tiempo de Jerusalén. Entonces fue muy bonita la construcción. Hizo ese edificio, hizo otros edificios también. O sea, le gustaba la ingeniería, le gustaba la construcción. Tuvo una casa muy linda, otra casa de campo. O sea, no está mal, eso está bien. Lo malo es que ya cuando no estaba Dios en su corazón, entonces tiene un problema. Dice que incluso hizo 2 columnas en el templo. ¿Recuerda que el templo era un poquito alto? No muy ancho ni muy largo, pero muy alto, más de 30 metros de alto, ¿no? Entonces era un templo así muy alto y era pues lujoso para su momento, ¿no? Había otros lugares muy de culto bonitos, ¿no? Pero este era uno de ellos. No una maravilla del mundo antiguo, pero sí una cosa sorprendente. El templo que mandó a hacer para la gloria de Dios, pero se apartó de Dios. Luego tenemos a Roboam. ¿Se acuerda que es su hijo de Salomón? Que cuando Roboam no siguió los caminos de Salomón, parece que no se arrepintió. Entonces ahí vemos cómo se pierde la bendición por falta de consagración. Porque decimos, bueno, Salomón,
la sabiduría. David, un gran militar. Roboam, el nieto de David, podía ser un buen rey. Sin embargo, aunque comerció, dice ahí, tenía comercio y hacía cosas grandes, pero no estaban en las cosas de Dios. Ahora, en el tiempo que estuvo Salomón con las cosas del templo, estuvo bien. Dice que hizo otro mobiliario, trasladó el arca con mucha reverencia, o sea, respetaba hasta ese momento las cosas de Dios, pero ya después se fue apartando de las cosas de Dios. Eso se llama inconstancia, ¿no? ¿Cuántos son inconstantes? ¿Usted conoce gente inconstante? Que están bien un tiempo y luego se apartan, otro tiempo bien y luego se apartan. Esa inconstancia, hermano, no está bien. Nosotros podemos tener problemas, enfermedades, la edad o problemas que vienen, pero que eso no nos apartemos de las cosas de Dios. Finalmente decimos, yo estoy en las cosas de Dios a la manera en que puedo estar ahorita. En la medida en que puedo estar, voy a estar en las cosas de Dios. Por eso Dios hizo un pacto con Salomón. ¿Se acuerda de esto? Dios hizo un pacto con él y le dijo Salomón a Dios incluso, Señor, si tu pueblo es fiel, tú vas a bendecirlo. Si el pueblo es infiel, tú lo puedes castigar. Y lamentablemente Salomón fue infiel. O sea, no le faltaba conocimiento. Sabía perfectamente que en el pacto con Dios decía, si tú me bendices, yo estoy bien. Pero si me aparto de ti, pierdo todas las cosas. Entonces Salomón tuvo esa pérdida porque no estuvo en las cosas de Dios como debe de estar. Recordamos la gran riqueza que tuvo, ¿no? Tuvo tanto comercio, piedras preciosas, plata, oro, maderas finas, o sea, era muy rico. No está mal otra vez la riqueza, lo malo es poner nuestro corazón en las riquezas. Y otra cosa importante, las riquezas sirven para compartir. Porque después cuando Salomón murió, ¿te acuerdas? Le dijeron a Roboam, tu papá nos cobraba muchos impuestos. Baja los impuestos y te serviremos. Y le dijo Jeroboam, ¿te acuerdas? Y dijeron, no les voy a bajar impuestos, yo voy a ser más fuerte que mi papá. La soberbia, ¿no? La prepotencia, la falta de consideración, porque dice ahí que Salomón tenía mucha riqueza, pero hubo gente pobre. O sea, como un rey rico y parte del pueblo pobre. Otra vez, no se distribuye la riqueza. La riqueza es para darle a los que no tienen nada, a los desvalidos, a los desposeídos. De hecho, eso es lo que dice el Pentateuco, ¿no? Cuando tengas riqueza, deja que los pobres puedan comer de tu mesa. Dales de lo que cae de tu cebada o tu trigo, no lo recojas. Era la ley, ¿se acuerdan? Dice, lo que se te caiga de lo que estás cosechando, déjalo allí para el pobre y para el mendigo. No todos lo hacían. Nosotros recordamos algunos que sí, ¿no? Vos, el de Ruth sí lo hacía. Recuerdan que dice que ella recogía de lo que caía. O sea, no es nada más para mí todo, porque nunca estamos satisfechos. Siempre falta algo mejor, algo más caro, algo más bonito, algo que nos guste más. Eso no está mal. Lo malo es que si nos enfocamos nada más en lo que nos gusta, ya no estamos en las cosas de Dios. Entonces, esa riqueza que tuvo Salomón, pues lo hizo perder el piso, ¿no? Literalmente perdió la situación en cuanto a estar en las cosas de Dios. Algo muy importante, todo tiene consecuencias. ¿Recuerda eso? Todo tiene consecuencias. Porque Salomón es pacífico. ¿Se acuerda? De la palabra shalom, paz, Salomón, pacífico. Nada más que en el tiempo que se apartó de Dios hubo guerra. No muchas, pero hubo guerra. Algunos se rebelaron contra él y ya estaban en guerra en contra de él. O sea, ya no era la unidad que dejó David, ¿se acuerda? Porque David era fiel y el reino creció en lo político, en lo económico. Salomón lo hizo más grande, pero al final de su vida perdió. Porque dice, algunos que estaban con él se rebelaron y ya no pagaban tributo. O sea, ya no estaba tan fuerte el reino. Recordemos, si nos descuidamos espiritualmente, caemos en ser gente débil. Ya el hombre sabio, el hombre que tenía las cosas bien, ya no era el mismo. Ya tenía debilidad, tenía errores, y las cuestiones de los errores pues siguen siendo muy grandes, tanto que hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. Ahora, luego dice que como Roboam, hijo de Salomón, viene aquí parte importante, Roboam fue malo. Ahí dice infiel. Los que tienen tachecito, ¿qué son? Malos. Los de palomita, de colores, son buenos. Entonces, Roboam fue malo. Lo malo es que él ni siquiera se convirtió ni estuvo bien en las cosas de Dios. Dice que hizo guerras, parecía estar bien gobernando, pero nunca estuvo en las cosas de Dios. Ahora, esto es importante, hermanos, porque los papás somos los responsables del ejemplo para los hijos. Porque un papá fiel, pues puede ser de mucha influencia. No siempre los hijos de gente fiel es fiel, pero un papá infiel, imagínense qué tiene, ¿no? O sea, todos estos infieles que tenían, pues gente infiel. David, que sí se arrepintió, tuvo a Salomón, que pensamos que se apartó y regresó. Pero Salomón, que tantos años se apartó, tuvo un hijo infiel, Roboam. Y Roboam nunca se convirtió
nunca estuvo en las cosas de Dios, siempre fue un rey infiel y no alababa a Dios de ninguna manera. Ahora, ¿qué pasa cuando está este Roboam infiel? Dice que Sisac, un faraón, los invadió. Recuerda usted que siempre había esa guerra, ¿no? De Egipto a Siria. Y cuando los egipcios atacaban a los de Siria, pasaban por Jerusalén. Cuando los de Siria bajaban a Egipto, pasaban por Jerusalén. Y siempre estaban en esa guerra contra Jerusalén. Por eso usted incluso ve, ¿no? Cuando hablamos del periodo intertestamentario, hubo guerra. Cuando se dividió el reino de Alejandro Magno dividió en 4 su imperio. Y 2 de esos grandes emperadores eran Egipto y Siria. Entonces esos 2 países poderosos en ese momento eran enemigos de Israel. Por eso cuando dice la palabra, de Egipto saqué a mi hijo, no es el Egipto que conocemos ahorita, que no tiene el poder económico, era el Egipto imperio. Es decir, fueron a un imperio invencible y Dios los sacó de ahí. Los sacó con milagros, ¿no? Con Moisés y todo esto, pero este Egipto seguía siendo fuerte. Entonces, cuando había problemas todavía, en el tiempo de Roboam, Sisac invadió Jerusalén. Llegó y lo derrotó, sencillamente. Ahora, eso es importante. Los infieles somos débiles. ¿Se da cuenta? Porque alguno piensa que es infiel y está fuerte. Le va bien, tiene economía, parece que está bien. Y no, hermano. Cuando somos infieles a Dios, enseguida empezamos a ser débiles. Ya no estaba el arrojo de David, ni el ejército de David, ni los militares de David. Ahora Roboam tiene un ejército muy débil y enseguida lo derrotó el faraón Sisac. Tenemos entonces ahí esa invasión. Y luego tenemos el reinado de Abías. Dice que Abías fue malo. Fíjese, Salomón, pues malo. Al final esperamos que se haya arrepentido. Su hijo Roboam, malo. Abías, hijo de Roboam, también malo. Idólatras. Dice que eran idólatras, adoraban dioses y no estaban en las cosas de Dios, ¿no? Dice que además edificó ciudades para fortificar Judá, Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoram, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Reforzó fortalezas, puso capitanes escudos y los levitas se juntaban a él, fortalecieron Judá. O sea, tuvo muchas ciudades que reconstruyó, pero lo malo es que nunca estuvo en las cosas de Dios. Hablamos de Abías. Abías fue un rey malo en este punto. Luego de Abías viene Asa. Ahí viene uno de los buenos. El primer bueno, ¿no? Asa. Dice que Asa, bueno, pues tenía un papá malo, pero fue bueno. Capítulo 14 dice: Asa, hijo de Abías, reinó en Judá e hizo lo recto delante de Jehová. Derrotó a Ser el etíope y atacó Gerar, esto es Canaán. O sea, el fiel empezó a ganar batallas. Por eso decimos, si somos fieles, hermano, vamos a ganar batallas. A veces Dios permite que pasen cosas. Tenemos pérdidas, enfermedades, muerte, pero no quiere decir que vamos a perder la batalla. Si nos mantenemos fieles en las cosas de Dios, Dios tiene planes para nosotros. Entonces, en este caso, Asa tuvo esa bendición de estar fiel en las cosas de Dios. Y luego tenemos a un hombre llamado Josafat. ¿Qué pasa con Josafat? ¿Alguien se acuerda? Es bueno. Este hombre es una persona, pues, fiel, pero imperfecto. Porque Josafat se enfrentó con 2 enemigos. Estaba Edom ahí invadiéndolo y tenía un enemigo más. Y cuando Amón y Edom invadieron a Josafat, Dios le dijo a Josafat: no vas a pelear, Dios te va a defender. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos que pase eso? Que Dios me defienda. O sea, sí, dice que Josafat no peleó en la batalla. Le dijo Dios: quédate quieto, yo voy a defenderte. Y es cuando miles de personas de Moabia, Amón, se confundieron. Y cuando se confundieron, cada uno pensó que el que estaba enfrente era Judá. Y se mataron unos a otros. Cuando decimos, no metemos ni las manos, ¿ha pasado eso? Que decimos, hubo una bendición y yo no metí ni las manos. O sea, yo no me defendí, no peleé, no hice nada. Ese es Josafat. Tiene esa gran batalla contra Edom y Amón, pero no nada más se queda ahí, sino que después no es fiel. Porque dice que hizo parentela con Acab. ¿Quién es Acab? Rey del norte. El esposo de Atalía y las mujeres más malas que había en el norte. Y ahí tenemos un problema, hermano. Con quien emparentamos siempre tiene consecuencias. Porque él era como muy libre, ¿no? Después de la gran victoria sobre Edom y Amón, se mataron entre sí. Dice que dejaron un gran botín. O sea, todavía Josafat se enriqueció y su pueblo, sin meter las manos.
No hicieron nada. Esa batalla es impactante, ¿no? Dios a veces hace así. Y bueno, aunque tiene esa batalla tan grande, no fue fiel en las cosas de Dios. Por lo que él dice que empezó a buscar al rey Acab. Dice, e hizo parentela con el rey Acab, el del norte, el inconverso. La esposa Jezabel, ¿se acuerda de Jezabel? Que aparece en Apocalipsis. Ah, bueno, con ella emparentó Josafat. O sea, ¿está bien, hermano? Pues no, o sea, yo no puedo estar con una persona infiel, pero a Josafat se le hizo fácil. Muy posiblemente la idea de reunir otra vez al reino de las 10 tribus del norte, y dice, emparentó con Acab y lo visitaba. Y dice, y estaban los dos con sus ropas reales, cada uno ahí vestido de rey, ¿no? Y ¿cómo está usted? Y mucha, pues, política, ¿no? Pero dice que ellos no estaban en las cosas de Dios. Acab se arrepintió porque le predicó nada menos que el profeta Elías. Elías, con el que hubo mucho problema, y le decía que se fue el agua, y bueno, mató a los profetas que estaban ahí con sus bueyes y sus sacrificios, y Elías atacaba mucho a Acab. Acab se arrepintió. Pero dice ahí que, bueno, se arrepintió delante de Dios y pidió perdón. Sin embargo, no estaba bien como para emparentar con él. Y Josafat se tomó esa libertad. Yo diría, a veces tomamos libertades que no están bien. O sea, ¿por qué no emparentó nada más con los de Judá? Porque eran fieles. No, emparentó con el norte. Con las mujeres brujas, pitonisas, aquellas. Ahí se hizo pariente de ellos. O sea, siempre decimos, cuidado con la gente con la que nos relacionamos, porque siempre puede haber consecuencias. Entonces, este es Josafat, que tiene esa, pues digamos, ambivalencia. Por una parte, una gran victoria, pero por otra parte, se hizo muy liberal en las cosas de Dios. ¿Y qué pasó con Acab? Dice que Acab y Josafat fueron a la guerra. Se fueron juntos a la guerra y decía Acab, quiero profetas que me digan que estoy bien. Recuerde, los falsos profetas dan mensajes al gusto de la gente. ¿Qué quiere usted oír? Que usted es rico, que le va bien, que tienes fama, que tiene... Y eso es lo que a la gente le encanta que le digan. Sin embargo, el profeta de Dios le decía, no estás bien. Mientras no se arrepientan, no están bien. De hecho, uno de ellos amonestó a Josafat y le dijo, ¿por qué hiciste parentela con Acab? Y era un profeta, ¿no? Entonces hay consecuencias de las decisiones. Y dice que entonces cuando fueron Acab y Josafat a la guerra, una flecha perdida cayó en Acab y lo mató. O sea, siempre hay consecuencias. Se arrepintió y todo, pero aún así murió. Sin embargo, Josafat seguía con esa pues amistad. Y lo malo, después de Josafat viene Joram. ¿Joram qué tiene? Tache. O sea, es un rey malo. Lamentablemente, las cosas buenas de Josafat, posiblemente por la influencia con la gente con la que él se emparentó, hubo muchos problemas ahí. Y luego viene Joram. Tenemos ahí en Joram entonces pues una apostasía. El hijo de un hombre fiel se hizo infiel. Y entonces tenemos ahí una serie de errores que se van cometiendo en este caso. Y dice que Josafat, bueno, dejó esa mala influencia de haber puesto la parentela con Acab, y ahí hubo la consecuencia de que el reino se dividió. ¿Quién es Ocosías? Ocosías es malo, es hijo de Joram también. Y dice que Ocosías nunca estuvo en las cosas de Dios. Por eso decimos malo, ¿no? Lamentablemente, Josafat sí estuvo bien, su hijo no, su nieto tampoco. Entonces hay consecuencias de lo que hacemos siempre. Ocosías no fue bueno. Dice que mató a algunos de sus hermanos, imagínense nada más, exterminó a sus hermanos, así pasa en los reinos, ¿no? Muy mundanos, se matan entre sí para que no haya competencia por el reino, o sea, pura carnalidad, pura violencia, ¿no? Y dice que luego viene Atalía. ¿Quién es Atalía? Una mujer perversa. Mi esposa le puso 2 taches, o sea, no 1, 2, porque es muy mala. O sea, Atalía no era de Judá, era del norte, parienta de Jezabel, y dice que ella mató a toda la casa del reino, o sea, mató a su familia, sobrinos, hijos, nietos, para que no le quitaran el reino. ¿Pasa o no sigue pasando? Que hay gente que mata. ¿Se acuerda usted de Herodes? Que mató a un hermano, dicen que mató a su papá. O sea, hay cosas tremendas. Matan a la misma familia por el reino. Esta era Atalía. Ahora, de Atalía se dice que se quedó en el reino como mujer. No era de Judá, no estaba en las cosas de Dios y fue la reina. Pero un profeta le dijo, así como tú derramaste sangre, tu sangre la comerán los perros. ¿Qué tal? ¿Y qué cree que pasó? Pasó. Porque dice que estaba un día ella ahí como reina asomada y se están rebelando contra mí, y nadie la defendió. De hecho, alguien la apuñaló y cayó de donde estaba en el palacio, y los perros lamieron su sangre.
O sea, está tremendo, ¿no? Las maldiciones no gustan, pero suceden como consecuencia de que estamos tan mal en las cosas de Dios. Y Atalía, el reino, ¿no? Le interesaba el reino y por eso pues no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Entonces tenemos ahí a Atalía que usurpa el trono y está mal. Después de Atalía viene un buen rey que se llama Joás. Joás. No está mal, así se escribe Joás. Ahora, cuando viene Joás es un buen rey. Aunque Atalía dejó el mal precedente, idolatría, adoración a demonios, mucho adulterio, cosas muy feas. Bueno, Joás es un buen rey. Por eso siempre decimos, el que quiera hacer lo bueno, pues puede. Nada más basta que quiera, ¿verdad? Que esté en las cosas de Dios. Y en este caso Joás sí fue un buen rey, pues estuvo en las cosas de Dios, no se apartó, siguió las cosas de Dios. Y es muy importante ahí que veamos nosotros qué tanto estamos en las cosas de Dios. Porque algunos tuvimos abuelos muy fieles, ¿no? Abuelos o abuelas o mamá o papá, pero nosotros como hijos o como nietos tenemos la necesidad de tomar decisiones. O incluso decimos, bueno, en la familia al revés, hubo alguien muy infiel, alguien tuvo un pariente tremendamente malo y por ese pariente no es el pretexto para que yo sea malo. Bien decimos, yo tengo que arrepentirme y si me arrepiento es posible que Dios bendiga mi vida. Luego viene Amasías, casualmente dos buenos. Amasías es bueno también. Es hijo de Joás y es un buen rey. Y Amasías estaba en las cosas de Dios, adoraba a Dios, estaba dedicado a las cosas. Por eso decimos, es importantísimo que estemos dedicados a las cosas de Dios. No eran profetas, eran reyes, pero como reyes hacían bien su trabajo. Los que están bien, los de la palomita que ya dijimos, ¿no? De esta lista. Entonces ahí están, y bueno, pues son muchos muy malos. Una mujer muy mala y 7 buenos. El linaje de Salomón y de David directamente, ¿no? Entonces, el linaje de Dios, hubo gente fiel y hubo gente infiel. ¿Qué hacemos con los fieles? Pues son como un ejemplo, ¿no? Decimos, esta persona fiel me da ejemplo, tengo que aprender de él. ¿Qué hacemos con los infieles? Pues no imitarlos. Porque algunos dicen, es que esta persona fue tan mala y mira, pero Dios la ama de todos modos. Sí le ama, pero si no se arrepiente, va al infierno. El castigo es real, entonces es muy importante que tengamos fidelidad en las cosas de Dios. Luego viene Usías, algo muy interesante con Usías. Es hijo de Amasías, pero empezó muy bien. Dice que Usías empezó a tener mucha riqueza otra vez. La riqueza no está mal, pero o la entregamos a Dios o está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, somos egoístas, somos infieles y no está bien. Si la entregamos a Dios, ahí está la medida en las cosas de consagración. Pero Usías empezó bien, estaba enriqueciéndose. Dice que incluso hicieron maquineras de guerra. En su tiempo hicieron maquinaria para lanzar grandes piedras con fuego y también saetas muy grandes. O sea, esas partes de catapultas que se usan en la guerra, la usó Usías para su tiempo, ¿no? Era adelantado, había tecnología, construyó ciudades, estaba bien. Pero un día se puso soberbio. ¿Cuántos nos ponemos soberbios? Todos. Y los que dicen que no se han dado cuenta, pero se ponen. Dice que quiso ofrecer incienso, ¿se acuerdan? Es él el que quiso ofrecer incienso. Y estaban los sacerdotes de Dios en el templo y le dijeron, no te es lícito, Usías, dar incienso. Eso le toca a los sacerdotes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? O sea, era cierto. Un ministerio de rey, aunque tuviera pues riqueza de poder, no tenía que hacer el incienso. Fue el pecado de Saúl, ¿se acuerda? Cuando Saúl ofreció incienso también. O sea, no es fácil que suceda. Y en este caso Usías quiso hacer incienso. Y cuando levantó la mano para maldecirlos, le cayó lepra. Y estuvo leproso hasta su muerte. Casualmente vivió años, aún con lepra y todo, dice, la lepra le frotó en la frente y nada más lo sacaron. Saben que a un leproso, pues de lejos, ¿no? Porque es muy contagiosa. Entonces dice que Usías quedó leproso mucho tiempo y entonces Jotam es corregente. Casualmente Jotam, ¿qué tiene? Según le manda Lirio, palomita. Es bueno, ¿verdad? Entonces, aunque era Usías un rey malo, y estos ya están en el tiempo de Isaías, o sea, lo que estamos predicando ahorita los domingos, exactamente esto. Isaías, qué reyes buenos, qué profetas buenos, qué cosas malas. Y en este caso, bueno, estos reyes era el Usías malo al principio, acabó mal. Pero Jotam era un bueno. Y como Jotam estaba en las cosas de Dios, no se apartaba de las cosas de Dios, dice Jotam fue un buen rey, edificó puertas en la casa de Jehová y edificó ciudades, venció a los amonitas, otra vez una victoria. Él dice que reedificó la puerta del templo.
no era profeta ni sacerdote, pero veía la puerta de la casa de Dios deshecha y la mandó poner bonita. ¿Está bien eso, hermano? Sí. Hasta ahí está bien. O sea, le preocupaban las cosas de Dios y estaba bien ahí. Pero luego viene Acaz, otra vez doblemente malo. Del tiempo de Isaías. ¿Quién es Acaz? Capítulo 28. Dice, un rey malo, idólatra, vencido por Israel, llevaron cautivos a Samaria y Edom pidió ayuda al rey de Asiria. ¿Cuál es el problema con Acaz? Pensó que Asiria, recuerda que es un imperio efervescente, rápidamente subió y luego rápidamente bajó. Pero pensó que Asiria lo iba a defender y lo único que hizo fue despertar la codicia de Asiria. Porque luego los asirios son los que los invaden. O sea, esa gente a la que uno piensa que le va a ayudar, mi hermano, cuidado con lo que usted pide, ¿no? Porque hay gente que ni está interesada, nada más es comercial todo, ¿no? Y en este caso, Acaz pensó que lo iban a ayudar y no lo ayudaron. Dice que los asirios no estuvieron con él, pero él pidió ayuda y estaba mal en las cosas de Dios. Casualmente, Acaz es papá de Ezequías, que es bueno, ¿no? Otra vez palomita. ¿Quién es Ezequías? Bueno, Ezequías es un rey que empezó desde muy chiquito en el reino, muy, muy pequeñito. Lo estaban como, pues, digamos, dirigiendo sacerdotes y gente mayor, pero empezó muy bien en su corazón. Dice que Ezequías estaba en las cosas de Dios desde muy pequeñito y se interesó también por las cosas de Dios y por la ley de Dios. Es importante, hermano, toda persona interesada en la palabra de Dios tiene bendición. Porque no le tocaba, no era sacerdote, pero decía que le interesaba la ley de Dios. Y escribió, muchos piensan que escribió parte de los proverbios. Recuerda que proverbios se lo escribió Salomón, una parte, y al final dice otros autores, parte de proverbios. Algunos piensan que fue Ezequías, o escribió, o compiló, o motivó para que otros escribieran. Y era una cosa muy bonita, porque decía que pedía que escribieran salmos para Dios, y esos salmos o parte de alabanzas es parte del libro de Proverbios. O sea, está bonito, ¿no? Algunos dicen que incluso él tenía pues alabanzas a Dios y que componían y estaban interesados en las cosas de Dios. O sea, qué bonito, sin pretender ser sacerdote, pero adoraba a Dios y era un adorador y era fiel en las cosas de Dios. Ahora, lo malo de Ezequías es que cuando Dios no da hijos, hermano, ¿por qué no da hijos Dios? Porque Él sabe, ¿ya? No todos tenemos buenos hijos. Quisiéramos, ¿no? ¿Qué quisiéramos para nuestros hijos, hermano? Lamentablemente, cuando Isaías le dijo a Ezequías, todo esto es Isaías el profeta, dice Jehová que vas a morir, le dice así, arregla tu casa porque vas a morir. ¿Cierto o falso? Está bien. Pero él hizo un berrinche, otra vez. ¿Cuántos son berrinchólogos de corazón? Si usted hace berrinche, arrepiéntase. No está bien hacer berrinche. Porque él lloró, que se volteó a la espalda y dijo, ay Jehová, yo que he sido tan fiel, yo tan lindo, o lo que usted quiera, ¿no? Pero dijo, dame una extensión de vida. Y dice que entonces Dios le dijo a Isaías, dile a Ezequías, que su vida se extiende 15 años. ¿Está bien? ¿15 años? Pues sí, para cualquiera. Pero en esos 15 años tuvo a Manasesito, que tiene 2 taches. ¿Recuerda eso? Tan malo porque fue el peor rey. O sea, a veces sí decimos, cuando no tenemos hijos, ¿por qué Dios no quiere? No sé. Pero si Dios no quiere, Él sabe por qué, hermano. Porque no siempre los hijos son buenos, ¿no? Como decimos, quisiéramos que fueran buenos, pero no siempre son. Entonces, en este caso, Manasés, incluso la historia dice que cortó a Isaías. O sea, cuando Isaías le ayudó a Ezequías y le dijo, sí, vas a ponerte una pomada de higos, nada que ver, ¿no? No somos naturistas, pero dice, con esta pomada vas a sanar, y sanó. En ese tiempo que tuvo Manasés, no dice la Biblia, es su historia judía, dice que Manasés, cuando fue adulto, mandó cortar a Isaías por la mitad. O sea, nada menos, ¿no? Un gran criminal. Idólatra, pasó a sus hijos por fuego, malo, mató al profeta Isaías, pero Manasés tiene una característica, se fue cautivo con Nabucodonosor y en Babilonia se arrepintió. ¿Y qué cree que hizo Dios? Lo perdonó. ¿Dios perdona o no? Ahora, ¿está bien o no está bien? Es que usted no es Manasés, pero si usted fuera Manasés diría, sí, yo quisiera que me perdone. Dios lo perdonó, pero se arrepintió. Dice, allá en Babilonia clamó y dijo, yo estoy mal. Lo habían lastimado, le quitaron el reino, estaba muy mal.
pero él se arrepintió y dice que entonces lo regresaron a Jerusalén. Y al final murió muy anciano porque fue rey 52 años. O sea, de los reinados más largos, ¿eh? Pero dice ahí, bueno, se arrepintió. Eso está bien. Lo malo de Manasés es que luego tuvo Amón, y Amón es que malo. Ya luego casi todos son malos, ¿no? Nada más Josías, que bueno, fue un caso especial, ¿no? ¿Qué pasa con Amón? Se aparta de las cosas de Dios. Por eso siempre decimos, los que somos papás, dediquémonos a que nuestros hijos estén en las cosas de Dios. O sea, no podemos obligarlos, pero sí podemos orar. Si usted ora todos los días por esos hijos, Dios va a hacer una obra, ¿no? Ore por ellos. Y siempre invítelos, aunque le caiga gordo. Aunque diga, ay, papá, otra vez tu cantaleta, me caes rete mal. Nada más me hablas de Dios y, pues nada más, qué bueno, que no te hablo de otra cosa. Pero es bueno, ¿no? Cuando la gente se quiere arrepentir, hay que hacerlo. Y en este caso, bueno, Manasés no lo hizo, Amón no lo hizo, pero luego viene Josías. Y luego Josías es un buen rey, igual muy chiquito. Porque los reyes morían a cierta edad y tenían niños pequeñitos, y igual como a los 8 años, Josías lo hicieron rey. Tiene patrocinadores, tiene gente que lo está enseñando, pero Josías es tan fiel. ¿Y qué hizo? La palabra de Dios. Otra vez, si usted quiere bendición, apéguese a la palabra de Dios. Si no se apega, no hay bendición. Dios le ama, le quiere bendecir, pero la gente que no está en la lectura, no se forma, no se disciplina, pues no va a tener una bendición. Porque Josías estaba en el reino y dice que fueron a limpiar el templo. El templo que hizo Salomón, que ya estaba muy destruido, dice que fueron a limpiar el templo y una cámara encontraron una copia de la palabra de Dios. ¿Casualidad, hermano? Nunca hay casualidades. Y esa copia estaba en hebreo. Ya ellos hablaban arameo y dice que cuando la encontró Josías, dijo, ¿qué es esto? Y le dijeron, es la ley de Jehová. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted? No nosotros, la palabra. Si usted va a la palabra, hay bendición siempre. Y cuando le llevan la palabra, José se quebrantó. Y todos los que estaban con él oraban y dicen, es la ley de Dios, síguenos leyendo. Y le dieron importancia a la ley de Dios y él fue fiel en las cosas de Dios. Fue un buen rey, reedificó el templo, hizo cosas como pues administrar bien las cosas delante del Señor por el libro de la ley, e hizo la Pascua. Cuando dice que en la ley es que hicieron la Pascua delante de Jehová, Moisés, allá en Egipto, dijo Josías, ¿cuándo no han hecho la Pascua? Y no la habían hecho. Y hicieron la Pascua. Parecido a nuestra Semana Santa, ¿no? Así la importancia del Cordero y todo eso. Entonces, cuando hicieron la Pascua, hubo una grande bendición. Y el pueblo tuvo una bendición. O sea, Josías fue patrocinador de un avivamiento. Pero al final cometió un error. Viene el faraón Necao y le dice a Josías, voy contra Siria otra vez. ¿Se acuerdan? Los sirios y los egipcios, los ptolomeos y los antíocos, o seleucos, es histórico. Muchos de ellos, bueno, se peleaban, pero cada que pasaban por Jerusalén, pues si no estaba Jerusalén bien, caía Jerusalén. Y entonces le dice el faraón Necao, no te quiero hacer nada, déjame pasar. ¿Y qué hizo Josías? Se opuso. O sea, Dios le dijo, no, él se opuso. Pues no es mi iniciativa, lo que yo creo, es si Dios me dice, yo hago. Si no me dice, no hago. Hubiera consultado a Dios, ¿no? Porque le dijo el faraón, si te opones, te mato. ¿Y qué hizo? Se opuso y lo mató. Todavía apenas un hombre adulto y murió. Entonces, un rey muy fiel, pero no consultó. Por eso decimos, siempre hay que consultar a Dios. No es mi iniciativa, no es mi inquietud. Lo que oí es que viene de Dios. Si en la palabra dice algo, lo seguimos. Si no viene, no lo seguimos. Créame. Pero cuando está en la palabra de Dios, seguimos la palabra. Y Josías no estaba en la palabra de Dios. Y lo mató el faraón Necao. Entonces, tenemos un gran problema ahí con Josías. Los demás, Joacás, Joaquín y Sedequías, todos malos. Ya había venido Nabucodonosor, ya no era Asiria, ahora era Nabucodonosor y Babilonia. Y estaban invadiendo a Jerusalén. Hubo 3 invasiones, la última en el 586 a.C. y se los llevaron cautivos. Dice que literalmente a un rey de ellos mataron a sus hijos delante de él y luego a él le sacaban los ojos. Los de Babilonia. Ese es el mundo, ¿eh? A los que les gusta el mundo y que qué bonito, pues el mundo tiene apariencia, pero no está bien. Una persona sin Dios no tiene cosas buenas. Sin Dios no tenemos nada bueno. O todo lo bueno que tenemos es por la gracia de Dios. Y entonces venía Nabucodonosor en las 3 deportaciones que hizo y derrotaba al que estuviera como rey. Puso a un tío, uno de ellos es tío, de Joaquín, Joacás, Joaquín y Sedequías, en vez de otro rey, y luego se rebelaban.
Y cuando se rebelaban, regresaba otra vez Nabucodonosor y se llevaba a otro grupo de gente. Otra masacre, otra mortandad y bueno, derrotaban a los de Judea. Y finalmente se cumplió lo que les dijo Isaías: si no se arrepienten, viene un reino poderoso y se los va a llevar. ¿Y qué pasó? Se los llevó. Babilonia se llevó a los de Jerusalén y pues acabó con Judea. Pues hermanos, terminamos ya la hora 16 de nuestro curso. Gracias a todos por su atención y Dios les siga bendiciendo.